lucha. Fútbol. Hoy conoceremos el fútbol femenino desde adentro. La historia, el presente y el futuro. Bienvenidos y bienvenidas a Goles de Lucha, el espacio que se juega la pasión del fútbol femenino. Yo soy Mafe. Y yo soy Daniela. Hoy en un episodio especial vamos a desmenuzar el panorama del fútbol profesional femenino, sus sueños, sus logros y sus deudas históricas. Esto es una disciplina que crece y sigue rompiendo barreras. Mujeres en el fútbol. Tenemos una mesa de lujo. Para este análisis, empecemos presentando a nuestra socióloga, una mujer que ha puesto la academia al servicio del deporte. Así es, con nosotros está Marcela Torres, socióloga de la Universidad del Valle, con una maestría de Antropología Social y Deporte. Marcela, de 42 años, es una consultora reconocida en equidad de género en el sector deportivo y autora de Paper. La disparidad de minutos, análisis de cobertura mediática femenina versus masculina en Colombia. Bienvenida, Marcela. Gracias, Dani, gracias, Mafe. Es un gusto y una necesidad de estar en estos espacios. Si no hablamos de esto, ¿quién lo hará? Y ahora presentamos a una mujer que tiene el conocimiento legal y periodístico, pero que también vive la pasión desde la cancha, una perspectiva invaluable. Recibamos a Vanessa Cantillo. A sus 30 años es periodista. Con más de 8 años de experiencia cubriendo el fútbol, hace parte del equipo de la Federación Colombia y ha cubierto grandes eventos como la Copa América Femenina 2022, la Conmebol Libertadores Femenina en el año 2023 y en el Suramericano Sub-17 Femenino 2025 de profesión abogada con aspiraciones en Derecho Deportivo. Vanessa juega a nivel aficionado en el Club Fénix, en la Liga FSB. Vanessa, es un placer tenerte aquí. Hola, muchas gracias primero que todo por la invitación. Para mí siempre va a ser gratificante hablar de fútbol femenino sobre todo, porque pienso que es importante darle visibilidad en cualquier momento a todo lo que tenga que ver con el deporte femenino, especialmente con el fútbol. Y ahora empecemos con nuestras invitadas de hoy, Vanessa y Marcela. Perfecto, demos inicio a nuestro primer bloque, donde la voz de la cancha se encuentra con la voz del cubrimiento. Bueno, Vanessa, tienes la perspectiva de la jugadora aficionada que sueña con el profesionalismo, pero también la del periodista que lo cubre. Vamos a lo personal. Vane, quiero que nos cuentes cómo descubriste tu gusto por el fútbol y qué es lo que más disfrutas cuando juegas, a pesar de lo que implica la lucha. Bueno, mi gusto por el fútbol empezó desde muy chiquita. Yo creo que una de las cosas que más recuerdo de mi infancia era ver los partidos de fútbol, River Boca, Real Madrid Barcelona, partidos de Champions, los partidos de Copa Libertadores, con mis tíos. Yo crecí cuidada por mis tíos, entonces digamos que ese gusto, esa manía de estar todo el tiempo pegada en un televisor viendo un partido de fútbol fue bastante fundamental para mi crecimiento y todo lo que implica que ahora mayor pues me gusta mucho el fútbol. Lo que yo más disfruto es entender también que esto es un juego, al final es un juego a nivel profesional, al nivel aficionado, es un juego y la mayoría de las personas lo hacemos para olvidarnos de pronto de situaciones en el exterior, pero sobre todo para divertirnos. Creo que si tú no disfrutas lo que haces, no lo hagas, porque al final se va a convertir entonces en una carga, en una presión, en algo que no te va a hacer feliz y lo más importante en la vida, en cualquier aspecto o cualquier actividad que tú hagas, es que seas feliz haciéndolo. Entonces creo que eso ha sido uno de los más importantes, digamos que pensamientos que tengo con respecto al fútbol. Y con respecto al tema de la lucha, creo que es
también una manera de contribuir a que las personas entiendan que el fútbol es fútbol, o sea, no es ni masculino ni femenino o algo, simplemente es un deporte que no tiene género y al no tener género están incluidas y abarca todas las personas que los quieran disfrutar. Entonces creo que eso ha sido de pronto lo más importante que podemos entender de esto. Desde tu experiencia, ¿cómo has visto la evolución del fútbol femenino en Colombia en los últimos años? Desde mi experiencia, yo creo que ha sido positiva la evolución en los últimos años acá en Colombia. Claramente estamos todavía bastante lejos de lo que podríamos llegar a nuestro potencial, pero si nosotros nos vamos al año 2010, al año 2011, donde nuestras selecciones jugaban los primeros mundiales femeninos, donde no pasábamos de fases de grupos, donde los uniformes que le daban a las jugadoras eran los últimos, los que quedaban en el stock y muchas otras cosas. No había una liga profesional. Recordemos que la liga profesional se creó en el 2017. Entonces, la evolución tanto deportiva como administrativa ha sido positiva. Claramente todavía no estamos al nivel que se debería tener para el talento que existe en Colombia, es bastante claro, pero como dice una jugadora, también dice un milímetro a la vez, un día a la vez. Entonces, también es importante sentar precedentes para que la evolución siga teniendo pasos mucho más rápidos, pasos más seguros, porque al final es lo que se quiere. No se busca de pronto tener una evolución alta, una evolución enseguida, para saber que existen muchos vacíos, tanto legales, en cuanto a la contratación de las jugadoras, en cuanto a la garantía y la protección de sus derechos laborales, etcétera, o en cuanto a la estructura que realmente debería tener el fútbol femenino en Colombia. Vane, quiero que nos cuentes qué momentos o cambios te han parecido más importantes para el crecimiento del fútbol femenino en el país. Yo creo que uno de los momentos o los cambios que yo considero que son más importantes en todo el tema de la evolución del fútbol femenino en nuestro país es la realización de los eventos deportivos de talla internacional, de talla mundial en nuestro país. He tenido la oportunidad de cubrir varios eventos acá en Colombia, como la Copa Libertadores Femenina en el 2023, la Copa América del 2022, el Sudamericano Sub-17 de este año, la Copa Mundial Femenina Sub-20 del 2024. Son eventos que acercan un poco más a las personas, a la afición del fútbol en general, a lo que es el fútbol femenino. Pude darme cuenta cómo las personas se acercaban, preguntaban, veían vallas, veían publicidad, aunque bueno, de eso hablaremos un poco más adelante, pero ven la publicidad y les causa mucha curiosidad saber qué es eso, dónde se juega, qué cuesta, cómo es la entrada, cómo es la dinámica de todo esto, y creo que eso ha sido uno de los puntos más importantes. Podríamos hablar también de la creación de la liga femenina, pero realmente e históricamente, desde el año 2017, después de tantas ediciones, todavía le hace falta mucho desarrollo a la liga femenina para que sea algo realmente profesional. Entonces, digamos que por eso no lo considero tanto como un momento importante o de crecimiento dentro del fútbol femenino, porque realmente va a ser importante y de crecimiento cuando se den las condiciones tanto laborales como económicas para que los futbolistas puedan vivir de esto. ¿Has sentido diferencias en el trato o la percepción hacia las mujeres futbolistas por parte del público, entrenadores o medios? Sí, claro, hemos notado mucho el tema de las diferencias de tratos, tanto en el público como en los entrenadores o incluso en los medios de comunicación, porque al final los medios de comunicación, pues su misión es comunicar, sí,
pero no lo hacen de la misma categoría como hacen una selección masculina o como lo hacen con un jugador de Nacional o un jugador de Junior, un jugador de Santa Fe, etcétera, sino que las noticias que sacan sobre el fútbol femenino son más banales. Me he tomado el trabajo de mirar noticias de cuando jugaba la liga femenina y generalmente las noticias pasan el resumen de la fecha masculina, pero no pasan el resumen de la fecha femenina, por ejemplo. Y solamente cubren los eventos cuando ya las selecciones o las jugadoras están en las finales y le da como un aspecto más triunfalista, más de, bueno, siempre hemos estado aquí, pero realmente no han estado ahí, no se han dado cuenta cuál es el esfuerzo, el trabajo de los periodistas que cubrimos el fútbol femenino de manera independiente, de estar desde el día uno que empezó el partido hasta pues la final, si la ganan o la pierden, y esa diferencia de trato que crean los medios de comunicación se transmite tanto a los hinchas, al público en general, y siempre con la famosa frase de a la cocina, para esto vinieron, o cualquier otro tipo de diferencias que realmente al final de todo le hacen mucho daño al fútbol femenino porque no consideran el trabajo que hay detrás de todo lo que están haciendo las jugadoras a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel de selecciones, a nivel de clubes. Y Colombia ha alcanzado muchísimo con respecto a hace unos años. Ahorita yo decía, en el 2011, en el 2010, no pasábamos de fases de grupos de una Copa Mundial. Ahora, en el 2022, 22, 23, ahora mismo no recuerdo mucho la fecha, llegamos a una final de un Mundial Sub-17. Recientemente llegamos a la final de una Copa América femenina. Y dos veces seguidas. Entonces, no es tan distante lo que se habla de los logros archivados por pues las futbolistas en Colombia. ¿Sientes que aún existen estereotipos de género en el fútbol? ¿En qué situaciones los notas más? Uy, muchos estereotipos de género, muchísimos. En el fútbol se ve mucho, el más frecuente, el que la mayoría de personas tienen en su cabeza es que todas las mujeres que juegan fútbol son lesbianas, son machorras, son maripanchas o que quieren ser hombres. Y realmente esto es hasta tonto. Si lo vemos de alguna manera, la orientación sexual no tiene nada que ver con la profesión de la persona, con sus gustos en deportes o algo. Perfectamente una bailarina de ballet puede ser homosexual, así como muchas futbolistas eh, están casadas con hombres, han tenido hijos. Así que estos estereotipos lo único que hacen es daño al deporte, crear odios, crear controversias hacia las jugadoras y hace también que el apoyo a las nuevas generaciones que quieran llevar la batuta del fútbol se coarten porque de pronto los padres ya no pasa tanto o bueno, ya no pasa de la misma manera que antes, que muchas niñas no pudieron llegar a ser profesionales en el fútbol a pesar de su talento porque sus papás les prohibían jugar fútbol pensando que ese era un deporte para hombres. El fútbol es fútbol, independientemente si es masculino o femenino. Lo importante es disfrutar de todo lo bonito que es el deporte, que es el fútbol y la actividad física. Entonces, estos estereotipos, aparte de hacerle mucho daño a las jugadoras, le hacen mucho daño al disfrute y al espectáculo del deporte. Vanessa, con tu sombrero de abogada, ¿cómo influye la falta de un estatus laboral? Claro que los clubes para la estabilidad de los jugadores. Mira que con respecto a esto del patrocinio, el apoyo institucional, hay dos caras de la moneda. Lastimosamente, siempre han dicho, en caso me voy a centrar un poco en la liga femenina, que la liga femenina es tan corta, 200 días de competencia, en los últimos años pues ha estado un poco más largo, este año fueron seis meses,
Pero la primera excusa que dicen o daban es que el fútbol femenino no da porque no atrae suficientes patrocinadores. Pero ¿cómo vamos a atraer patrocinadores si no muestran un producto de calidad? Yo como empresa, si yo no veo un producto de calidad y no me refiero a, a que den fútbol, den buen espectáculo, porque siempre lo ha habido, sino los escenarios deportivos en los que juegan las futbolistas. La visibilidad que tienen al momento de programar un partido un domingo a las 11 de la mañana, un domingo a la 1 de la tarde, o lo que se repite en muchas ocasiones, los partidos a las 2 de la tarde, un martes a las 3 de la tarde, un miércoles, etcétera. La visibilidad empieza también por entender y crear un plan de marketing ideal para un producto que está en crecimiento. Entonces yo pienso que los patrocinadores están, los patrocinadores existen, tienen toda la intención de apoyar el deporte femenino, el fútbol femenino en este caso, pero la dirigencia no está siendo efectiva y no tiene un plan ideado, un plan de marketing objetivo para que ellos puedan ganar muchos más patrocinadores. Ahora mismo está la empresa ARA, que es patrocinadora exclusiva de las selecciones femeninas, lo cual me parece espectacular, un patrocinador único para una selección femenina, pero ¿por qué no abrir más los horizontes y buscar otros patrocinadores que le aporten al fútbol femenino de la forma en que ellos quieren hacerlo? A veces se encuentran con muchas trabas en el camino, como digo, la visibilidad de pronto de sus marcas a un partido en horario laboral, 3 de la tarde un martes, donde pocas son las personas que pueden asistir a un partido o pocas son las personas que puedan sintonizarlo por televisión, porque esa es digamos que otra arista de todo esto, es la televisación del fútbol femenino es nula. Un partido por fecha es lo que transmiten por los canales de Win Sports, los demás van por YouTube, a veces sin narración, a veces sin tiempo. Entonces, todo esto ha hecho también que los patrocinadores bajen las condiciones y la calidad en que se muestra y en que se vende el fútbol femenino. No es la adecuada. Uno puede decir, el fútbol es un negocio, sí, y tal como es un negocio, tienen que venderlo como tal. Es un producto que necesita ser visible y que en estos momentos no lo está haciendo por esto mismo. Y el apoyo institucional ha contado con el apoyo del Ministerio del Deporte. Hace algunos años se tuvieron que devolver incluso. El ministerio había aportado 1.500 millones de pesos para la realización de la Liga Femenina en Colombia y se tuvieron que devolver aproximadamente 600, 500 algo de millones porque no fueron utilizados. Dios mío, estamos hablando de que el fútbol femenino no tiene presupuesto, pero no utilizan lo que le dan las entidades del gobierno, como el Ministerio del Deporte, que en su momento estaba comprometido con la realización de la Liga Femenina. Entonces, esto es un sistema de contradicciones constantes del, del fútbol, de los dirigentes, de que sí queremos, pero lo queremos a medias. Entonces es muy, muy, muy difícil al respecto. Gracias, Vane. Un testimonio muy completo. Ahora pasemos a Marcela para ponerle al marco teórico estas vivencias, es decir, las vivencias y experiencias propias. Marcela, las experiencias de Vanessa son síntomas de un problema estructural. Hablemos de números y cultura. Empecemos por el impacto al apoyo institucional o, si bien se dice, el patrocinio. ¿Qué impacto crees que ha tenido o qué falta de presencia institucional y patrocinio ha tenido en el desarrollo del fútbol femenino? Mira, Dani, el patrocinio es el termómetro de la valoración social. Si a una liga le ponen un presupuesto de 3 meses, es porque la ven como un hobby, no como una diversión. La falta de apoyo genera un círculo vicioso. Sin dinero no hay calidad y sin calidad dicen que no es rentable. Es una profecía autocumplida para justificar la inequidad.
¿Cómo sientes que influyen las decisiones de las federaciones o la política deportiva en el avance o estancamiento de las ligas femeninas? Bueno, Dani, ¿qué te puedo decir? La influencia es total. Las decisiones de la federación definen la duración de la liga. Si la liga es de 6 meses, no es una liga, es un torneo corto. La política deportiva debe migrar de la cultura del favor a la cultura de la obligación. Tienen que dejar de ver el fútbol femenino como una casilla de cumplimiento internacional y verlo como un proyecto de país. Entiendo. Bueno, ¿qué es lo que más te frustra del sistema actual del fútbol femenino en Colombia? Me frustra la hipocresía. Ver a los dirigentes aplaudir a la selección femenina cuando gana, mientras ignoran la precariedad de las ligas de base, ¿sabes? Las jugadoras son una heroína. El sistema sabe que el talento está, pero no ofrece la estabilidad. Es como te dijera, es como tener un motor Ferrari y echarle gasolina de la más barata. ¿Qué te parece? Sí, de verdad muy injusto, Marcela, demasiado. Ahora te hago una pregunta muy interesante. Si pudieras cambiar algo urgente en el fútbol femenino colombiano, ¿qué sería y por qué? La profesionalización integral de 12 meses es obligatoria, no un minuto de fama, sino una carrera. Eso implica contratos estables, salarios justos y seguridad social. El talento necesita tiempo completo para florecer. La intermitencia es el principal saboteador del crecimiento. Marcela, ¿qué papel crees que juegan las redes sociales en la visibilidad y construcción de nuevas figuras femeninas en el deporte? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Las redes son una ventana de escape de los medios tradicionales, que a menudo las invisibilizan o las sexualizan. Las jugadoras se han convertido en sus propios managers de marca. Esto es genial para su autonomía, pero también revela la falla de los medios en darles el espacio que merecen. Es un doble filo, empoderamiento forzado por, ¿qué te puedo decir?, por la negligencia mediática. Bueno, Marcela, ¿por qué la cultura colombiana, que idolatra tanto el fútbol masculino, se resiste tanto a abrazar el femenino con la misma pasión de taquilla? Quiero ver si Marcela opina lo mismo que opino yo. Bueno, mira, ese es un tema de cultura durante décadas. El fútbol fue narrado como exclusivamente masculino. Cuando una mujer lo reclama, toca fibras sensibles de identidad. La resistencia no es el deporte, sino a la reconfiguración de roles de géneros. Toca tiempo, educación y sobre todo que los medios empiecen a narrar el fútbol femenino como deporte, no como una curiosidad de género. Muy crítico tu análisis y realmente sí, básicamente era lo mismo que pienso, o es lo mismo que opino yo. Bueno, Mafe, estamos de vuelta. Mafe, a mí me parece que la gente aún ignora el potencial de esta liga. ¿Qué datos curiosos nos trajiste hoy por ahí para saber mucho más de este fútbol femenino y qué trayectoria ha tenido y qué historia y qué nos impacta más de todo esto que han buscado las mujeres para que puedan ser aceptadas en el fútbol? Bueno, Dani, te cuento que te traje 5 datos curiosos. Iniciando con el tema de las pioneras. Colombia fue uno de los primeros países en Sudamérica en tener liga profesional femenina en el 2017, pero ha sido una de las más intermitentes.
Como segundo dato curioso te traigo el salario mínimo. En varios clubes el salario de las jugadoras profesionales no superaba los 2 salarios mínimos legales, contrastando con las cifras astronómicas del fútbol masculino. En tercer lugar te tengo el deporte. El Deportivo Cali y el América de Cali son 2 equipos con mayor tradición y títulos en la liga, demostrando la concentración del talento en el Valle del Cauca. Como cuarto dato curioso te tengo, Dani, el récord de asistencia a un partido de la Liga Femenina que se dio en una final. Son cerca de 37.000 personas en Bogotá, en el partido de Santa Fe versus América. Muy interesante. Y como quinto dato curioso, te tengo que Colombia fue el primer país sudamericano en llegar a una final de un mundial femenino de la FIFA Sub-17 en el 2022. ¿Cómo te parece? Muy interesante, cómo ha sido un progreso muy lento, pero progresamos. Y eso es muy interesante saber eso. Esos datos nos muestran que la pasión y el público están. Mafe, a mí me impacta la diferencia en la infraestructura del entretenimiento, mientras que los equipos masculinos tienen canchas de primer nivel. Las jugadoras muchas veces tienen que entrenar a horas incómodas, compartiendo espacios o campos de baja calidad. ¿Cómo te parece? El problema no es el talento, es de logística y respeto. Total, Dani, es una lucha que va desde lo laboral hasta el gramado. Unámonos de nuevo con Marcela y Vanessa para de pronto llevar este gran mensaje a los dirigentes. Vanessa, con la información de Marcela y los datos que compartimos, ¿cómo ves el rol de los medios independientes como la Federación Colombia para llenar ese vacío informativo? En Colombia, permíteme decir de que yo no considero que exista una política deportiva. Lo que hay es una Federación Colombiana de Fútbol que rige el fútbol tanto masculino como femenino y no considera las especificidades del deporte femenino. Es lo que yo percibo. Eso hace que se estanque la liga, que no siga creciendo y que a pesar de todo las trabas que se han puesto, los equipos colombianos a nivel internacional han dado la pelea, pero volvemos a lo mismo, a los mismos estereotipos, es que nunca ganan, es que siempre quedan de virreinas, las subcampeonas eternas, etcétera. Pero no ven más allá de lo que la Federación Colombiana de Fútbol, los dirigentes del fútbol, los mismos presidentes de los clubes aportan para que el fútbol femenino sea lo que es y lo que debería ser. Y esto es lo que de pronto frustra más, saber que en Colombia hay demasiado talento, hay tantas cosas que se pueden explotar, pero que al final quedan en deseos y en intenciones porque no hay una representación importante o una decisión importante por parte de la federación de hacer una liga femenina digna, por ejemplo. ¿Qué podemos aprender socialmente de la resiliencia de estas jugadoras que a pesar de todo siguen ahí, dando la lucha y compitiendo al máximo nivel? Wow. Si yo pudiera cambiar algo, sería la forma en que los dirigentes toman el fútbol femenino y lo perciben. Yo crearía una sección dentro de la Federación Colombiana de Fútbol que se encargue solamente de la dirigencia del fútbol femenino. Solamente de eso. Yo creo que si hay personas dolientes, hay personas que realmente se interesan por el fútbol femenino en nuestro país, puede haber los cambios que se requieran. Mientras tanto, no. Y bueno, Vanessa, hablemos de futuro. ¿Cómo imaginas el futuro del fútbol femenino si existiera una liga sólida, sostenible y con apoyo real? Yo me imagino el futuro del fútbol femenino, bueno, ya con una liga sólida, bastante sostenible, con un apoyo real. Yo me imagino a los clubes colombianos ganando Copas Libertadores de seguido, a las selecciones Colombia ganando Copas América, ganando medallas olímpicas, ganando
¿por qué no mundiales, tanto juveniles como de mayores? Porque el talento está, la información está al alcance de la mano, pero si no se hace nada a nivel dirigencial, pues no vamos a alcanzar todos estos objetivos. Esto es un trabajo mancomunado entre las jugadoras que están en la cancha, el entrenador que las dirige, los dirigentes que colocan pues el dinero, las condiciones, los escenarios deportivos. Entonces yo creo que Colombia tiene mucho para dónde llegar. Llegamos al punto central, Vanessa. Te damos el micrófono para que el mensaje más importante de este podcast, que es para mí el que define todo. Si tuvieras enfrente a los dirigentes del fútbol colombiano, ¿qué reclamo o verdad incómoda te gustaría decirles? La visibilidad y la construcción de todas las figuras importantes del fútbol femenino, llámese jugadoras, entrenadores, etcétera, eh, puedan o están a través de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales juegan el papel más importante en todo esto. La visibilización, los medios de fútbol femenino como FF Colombia, como Superpoderosas, que son netamente exclusivos para el fútbol femenino, y le ayuda a la gente a entender qué pasa detrás de la futbolista, qué pasa detrás del esfuerzo y detrás de un partido. Y es lo que se trata de demostrar, que no solamente hay Linda Caicedo hizo un gol con Real Madrid, pero ¿qué pasó más allá de eso? Los medios normales y los medios tradicionales solamente muestran, ay, Linda Caicedo hizo un gol, pero ¿cómo le fue a Linda? ¿Qué más hicieron sus compañeras? La visibilización también es eso, entender y saber quiénes pueden ser nuestras rivales más adelante. Ok, Vane, más claro, imposible. La verdad incómoda que el fútbol femenino es que no hay ayuda y se necesita justicia. A ver, Marcela, tu reflexión final, ¿qué tarea se lleva el oyente? La tarea es dejar de ser un aficionado pasivo. Pues el fútbol femenino es un proyecto de país. Exijamos a los medios, a los patrocinadores y a los clubes el apoyo. El apoyo no es una caridad, es una responsabilidad social y deportiva. Pero esa reflexión, hoy aprendimos que el campo de juego en Colombia no es solo un rectángulo de césped, sino un campo de batalla por la equidad. Cada gol no solo suma puntos, sino que nos rompe como si fuese techos de cristal. Agradecemos a Vanessa Cantillo y a Marcela Torres por este diálogo tan necesario. Gracias Dani, gracias Mafe, agradezco la invitación y la oportunidad de compartir mi experiencia y mi visión. Siempre será un honor aportar a este crecimiento tan importante del fútbol femenino y más aún cuando es a través de plataformas que trabajan con tanto compromiso como la de ustedes. Y por supuesto, gracias a todas las personas que nos escuchan. Espero que esta conversación les haya dejado algo, que los motive a seguir apoyando, informándose y disfrutando del deporte que tanto nos apasiona. Gracias. Bueno, antes de cerrar, quiero hacer como un entre paréntesis y hablar sobre algo que también es interesante y otros daticos también. La crítica del rendimiento y el factor histórico de la inversión, cuando se critica el nivel de juego o la diferencia salaria, la mayoría de los equipos de fútbol masculino profesional han existido y han sido financiados durante más de 100 años, mientras que la profesionalización del fútbol femenino es un fenómeno de las últimas 2 o 3 décadas. El argumento del rendimiento a menudo ignoramos la inversión desigual y falta de infraestructuras históricas. La profesionalización, como salarios, entrenamientos, instalaciones, es muy reciente para la mayoría de las jugadoras. Por ejemplo, en el 2023 se batió el récord de asistencia a un partido de clubes femenino con Barcelona versus Wolfsburgo. Un hito que demuestra el crecimiento cuando se le da visibilidad e infraestructura, ya que ese partido tuvo 91.648 espectadores.
y es un hito que demuestra el crecimiento cuando se le da visibilidad e infraestructura. ¿Por qué es interesante esto? A ver, porque convierte la crítica en una pregunta de justicia histórica. No se compara el nivel, sino el resultado de 100 años de inversión cero contra 20 años de inversión creciente, demostrando que el rápido avance actual es de hecho un logro extraordinario. Y bueno, para todas esas mujeres y niñas que sienten el llamado del balón, que ven el campo de fútbol no solo césped y líneas blancas, sino un espacio de libertad, fuerza y hermandad. Cada vez que piensas en el campo de juego, estás pisando la historia. Deben saber que la batalla por jugar, por ser vistas, por ser tomadas en serio, ya fue librada de generaciones de mujeres antes que ustedes. Ellas jugaron en la clandestinidad, bajo prohibiciones y contra la burla. Ellas demostraron que el fútbol no tiene género, solo necesita pasión y dedicación. Hoy la marea está cambiando, ya no solo luchamos por el derecho a jugar, sino por el derecho a ser profesionales, visibles y apoyadas. Y bueno, si lo quieren, decídanse, no permitan que la opinión de la sociedad, críticas pasadas o la falta de infraestructura actuales les roben el sueño. El camino hacia la normalización no es solo ganar títulos, es que ustedes al jugar con convicción y alegría le demuestren al mundo que este es un deporte tan ustedes como de cualquiera. La normalidad no se pide, se construye con cada paso, con cada gol y con cada jugadora que se atreva a soñar en grande. Sigan creyendo, sigan entrenando y hagan que la próxima generación no tenga que preocuparse por el marcador y tenga que preocuparse solo por el marcador y no por el permiso para jugar. Totalmente, Dani. Si queremos un fútbol fuerte, nuestro apoyo tiene que ser fuerte, como la patada de Catalina Usme. ¿Sí recuerdas ese momento? Sí, claro. Bueno, hasta la próxima. Una vez en la cuna del fútbol donde miles llenaban los estadios. Y luego la puerta se cerró. Durante décadas se nos dijo que no. Se nos prohibió el campo, se nos negó la historia. Pero la pasión siempre encontró un camino. Esto es Golpes de Lucha, el podcast que no solo celebra los goles, sino la increíble fuerza, avance y determinación de las mujeres que conquistaron el deporte más hermoso del mundo. Chao, chao. Yo soy Daniela Y yo soy Mafe. y nos vemos en otro episodio de Goles de Lucha.